Bueno, ya estamos de vuelta. Como les dije, iba a ser una jornada maratónica. Nuestro siguiente invitado es un amigo, un gran divulgador de la nueva medicina germánica. Eh, Él eligió este tema de qué es y qué no es nueva medicina germánica, porque él es un defensor de la germánica pura. Sergio, bienvenido. Hola, muy buenas, Margarita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Gracias por aceptar este desafío y este gran tema. Te dejo para que no pierdas tiempo en conversar conmigo y nos muestres los que traes preparados. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, ¿qué es y qué no es NMG? Mm, Distorsiones y claves para estudiar de buenas fuentes. De esto trata la charla. Entonces, lo primero que se me ocurre pensar es pues, quién soy yo y qué me capacita a mí para poder hablar de esto. Entonces, mi nombre es Sergio Arboleda Rodríguez y hace 14 años 14 años que vengo conociendo la germánica. 14 años estudiando, aprendiendo, conociendo diversas fuentes de estudio y, muy importante, muy importante, a diversos divulgadores. Mi profesión es la de diseño web, es decir, yo no cobro por divulgar, no cobro por pasar consulta, no soy terapeuta. Entonces, está bien entender que no hay un conflicto de intereses en todo esto y que no hay nada personal en todo esto en lo que voy a estar comentando. Es una cuestión de transmisión de conocimiento y de divulgación. Eh, por cuestiones que si se va entendiendo este conocimiento con todas las ponencias que hay en este congreso y buenas fuentes, esto se puede entender cuando digo que de niño y de adolescente pues voy teniendo una serie de constelaciones que desarrollan lo que se puede decir habilidades artísticas, literarias, comunicativas y filosóficas, que concuerdan y son reconocidas por expertos, estudiantes y practicantes de la NMG, gente que va siguiendo mis publicaciones y este es el motivo por el que estoy aquí hablando. He subrayado aquí filosóficas porque la filosofía, según nos explican los griegos, significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Y los griegos hablaban de las ye, de lo que es la esencia, buscar la esencia de las cosas, el conocimiento. Entonces, es de lo que es parte de mi actividad y es inevitable que si se va conociendo la germánica, en mi caso ha sido tratar de entender en esencia las leyes, ¿no? En esta página web voy recopilando las publicaciones que voy haciendo en Facebook. Pues en cualquier momento puede desaparecerme la página de Facebook, por lo que ya todos sabemos. Y entonces hay también un grupo en Telegram en el que pueden seguirme. Muy bien, entonces pasamos al lío, como se suele decir en España, y vamos a comenzar por un análisis de la realidad. ¿Cuál es el estado actual de la NMG, de la germánica? ¿Qué sucede desde hace 40 años con la germánica? Voy a hacer una analogía con cuando, en el momento en el que Europa descubre oficialmente otro continente. Voy a comparar estos momentos. Entonces, cuando se descubre el nuevo continente, es similar a cuando se descubren, eh, perdón, conocimientos que son fundamentales, que son básicos, de raíz, lo que nos va a llevar, en el caso de la germánica, a un nuevo paradigma biológico. ¿Cómo vendría a ser descubrir un nuevo mundo? Que en realidad es el mundo de siempre, ¿verdad? Es decir, cuando se descubre lo que se llama América, desde Europa, el mundo ya era así. Descubrirlo no representa que aparece la existencia y cambia el mundo. El mundo ya era así. Lo mismo sucede con este nuevo paradigma biológico.
eh, la biología, la naturaleza, ya funcionaba así antes de este descubrimiento. Lo importante es que se descubre y entonces en el proceso de descubrir, luego lo que viene es la divulgación, ¿no? La divulgación a nivel mundial de todo el planeta. Y aquí es donde hay que tener cuidado debido a lo que está pasando y el sentido de esta charla es que deje de pasar. Y muchos ponentes también así lo sienten y mucha gente entiende que tiene que ser así, partiendo del propio Hammer. Entonces, cuando estudiamos algo, hay una fase que es de comprensión de ese algo, de ese conocimiento. Hay una fase de asimilación del conocimiento, una digestión y asimilación del conocimiento. Y luego ya pasamos a la divulgación. Pero muchos de nosotros descubrimos y pasamos a la divulgación sin haber comprendido bien y sin haber asimilado bien. Y entonces es lo que da lugar a las distorsiones que generamos si este proceso no se hace de forma correcta. En esta analogía que hacía, me gustaría que vieseis esta imagen. Para ello, imaginamos que vamos a viajar como si fuéramos unos niños de 10 años, viajamos al pasado, alrededor del año 1450, por ejemplo. Vamos a viajar a un congreso de cartógrafos, todos muy sesudos, muy eruditos y con muy buenas intenciones al respecto de describir cómo es el mundo. Entonces viajamos al pasado, somos niños y aparecemos en un congreso donde vemos pues este mapa y vemos que en efecto tienen una idea muy buena de cómo es el mundo, pero cuando lo vemos rápidamente nos damos cuenta de que no está bien, que no está completo. Vale, no decimos nada y seguimos atendiendo a este congreso. Y resulta que vemos este otro plano que es muy, muy minucioso. Todo esto que veis por aquí, estas letritas de por aquí, estas líneas, son letras de ciudades, de áreas, y está muy definido el conocimiento que se tenía en aquel momento. Pero nosotros, en cuanto niños que venimos del presente, nos damos cuenta de que esto no está bien y se lo decimos y nos tratan como herejes y nos quieren llevar a la hoguera, así que regresamos al presente. Y se enfadan mucho, se cabrean mucho estos cartógrafos, porque lo que les estamos diciendo rompe el paradigma, ¿no? Y sin embargo no hace falta ser un súper erudito, no somos capaces de hacer este dibujo. Y sin embargo tenemos un conocimiento que hace que rápidamente podamos decirles la autoridad que nos confiere el conocimiento, nos permite decirles que no es correcto cómo ellos están viendo el mundo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver este otro mapa, que es muy interesante porque este es de 1507. Aquí ya se ha descubierto América, pero me gustaría que vieran cómo ven América y no es exacto, está distorsionada. Así no es América, así no es el continente, así no es el mundo. Y sin embargo, ya van bien encaminados, ¿no? A ver estos límites. Van bien encaminados, pero aún el proceso no ha sido completado correctamente. Entonces, el punto de la expansión del conocimiento lo sitúo en un punto intermedio entre este mapa y este mapa, como analogía. Es decir, que ya se ha descubierto, las leyes biológicas están descubiertas, pero todavía no se han extendido en el planeta, en todo el mundo, no se han aceptado por la comunidad científica, etcétera, de forma mayoritaria, y encima se están produciendo distorsiones, es decir, no está bien definido, incluso cuando hablamos con gente que divulga la medicina germánica, vemos que hay distorsiones. Por eso es tan importante referir y poner un foco
potente en esto que está sucediendo. La conclusión. Estamos al inicio del proceso expansivo del conocimiento, pero es importante que el proceso de divulgación no conduzca a la distorsión. Vale. Muy bien. Vamos a ver, entonces, cómo detectar fuentes de divulgación que están contaminadas. Dejar muy claro que, como decíamos en el ejemplo de los cartógrafos, eran cartógrafos que dedican su vida a ello, dedican su vida a estudiar, tienen las mejores intenciones del mundo, la mayoría, y entonces no es una cuestión personal esto que estamos diciendo. Y cuando hablamos de fuentes contaminadas, no buscamos ser ofensivos ni nada de eso. Pero lo que encontramos son fuentes que mencionan a Hammer, hablan de Hammer, se basan en Hammer, y cuando decimos Hammer hablamos de las 5 leyes biológicas, y nos encontramos, por ejemplo, la biodecodificación, ¿no? Esta sería un agua no potable. Este agua no es potable. Dejemos ya de beber de este agua y dejemos de promover este agua, la biodescodificación. Hay gente hermana que gracias a la biodescodificación han llegado a Hammer. Muy bien. Que echen gasolina en ese puente y que arda ese puente. Ya no hay que seguir con ello. Ya no hay que seguir justificando la biodescodificación. Ya no hay que seguir promoviendo la biodescodificación. Hablamos de la fuente original no distorsionada, que es la germánica. Entonces, cuando estamos estudiando y nos encontramos con esto, nos vamos a encontrar con distorsiones. ¿Vale? También es muy habitual que enseguida aparezcan memes en internet, etcétera, y gente que hable de Hammer y esté hablando de choques emocionales. Cuando damos con fuentes de ese tipo, son tóxicas, no son recomendables por muy buenas intenciones que tengan, incluso buenos resultados que te hablen con sus pacientes, etcétera. Porque el concepto que hay que transmitir y que hay que entender, aprender, verificar, es choque biológico, no es choque emocional. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para tratar de clarificar esto de la mejor forma posible. Tenemos que nos encontramos también a terapeutas, divulgadores, etcétera, que te mencionan a Hammer o no te lo mencionan y te hablan de la teoría de la enfermedad proveniente de un medio ácido. Esto no es una fuente potable, no es recomendable. Y de aquí pues, se va a provocar muchísima distorsión porque contradice frontalmente los descubrimientos de las 5 leyes. Entonces, no vamos a explicar ahora por qué no es, pero basta entender los medios del endodermo o del mesodermo, los programas biológicos, cuándo suceden, por qué suceden, etcétera, etcétera, para entender que el origen de eso que llamamos enfermedades no es debido a un desequilibrio del pH. Luego tenemos, a continuación, pues que hay algunos divulgadores, etcétera, que te están hablando de que tal alimento, tal ritual, lo que sea, desde practicar pues una meditación, un yoga, o tomar cierto medicamento o cierta sustancia, lo que sea, y te hablan del fortalecimiento del sistema inmune. Esto es que no han entendido en esencia los descubrimientos, porque en cuanto se entiende, lo que se comprende bien es que no existe el sistema inmune tal y como nos ha sido referido durante el contado, adoctrinado durante décadas. No existe el sistema inmune de esta forma. Por lo tanto, lo de fortalecer el sistema inmune, etcétera, no tiene ningún sentido porque no hay una batalla. Si entendemos la 4ª ley, sabemos que no hay una batalla entre los microbios y los seres vivos. Luego tenemos que encontramos a gente que te habla de las leyes biológicas, pero te sigue hablando de virus.
de virus patógenos. Y te sigue hablando, en cierta manera, de la teoría del contagio. No son fuentes, no son fuentes para seguir, porque están distorsionados. Se siguen agarrando al viejo paradigma. Aquí quiero hacer un inciso breve y animo a la comunidad y animo a todo el mundo a que dejemos definitivamente de hablar de virus, porque virus significa eh, es un tóxico, es veneno. Virus significa veneno. Y no existen las partículas que son venenosas asociadas a esos elementos que nos muestran en el laboratorio, en el microscopio. Esas imágenes que, por ejemplo, hemos visto de supuestos coronavirus se corresponden con exosomas, vesículas de limpieza del organismo. Son partículas endógenas que produce el propio organismo. Podemos encontrarlas fuera del organismo y es porque pertenecen a esos procesos de limpieza. Pudieran ser también partículas que se encuentran fuera del organismo y pudieran tener una función de actualización del sistema orgánico. Eso no lo vamos a asegurar, pero lo que sí podemos asegurar súper perfectamente, de una manera clara y tajante, es que no existen los virus patógenos. Por lo tanto, no existen esas partículas tóxicas y por lo tanto no existen los virus en cuanto concepto. Por lo tanto, dejemos ya de hablar de ello y si necesitamos entenderlo, pues recomendamos a Blanca y las presentaciones que ha hecho, por ejemplo, en abril, donde desmonta toda la virología y se explica de una manera accesible qué es eso que llamamos virus y por qué no existen en cuanto patógenos. Por lo que no tiene sentido seguir hablando de si yo bebo agua, no voy a llamarlo, pues eso, veneno al agua. El agua es agua. Si las partículas tienen otra naturaleza, no hay que llamarlas veneno. No tiene sentido. Bien. Cuando tenemos una fuente, también nos encontramos a su alrededor plantas que crecen alrededor de la fuente. Entonces, ¿cuál es esa vegetación que nos encontramos alrededor de fuentes que mencionan la germánica, mencionan a Hamer, pero también están hablando, por ejemplo, del CDS? Entonces, si entendemos bien la germánica, entendemos que los procesos del organismo a nivel de la psique, a nivel del cerebro, a nivel de los tejidos, siguen un sentido, siguen un programa que es imprescindible que se efectúe al 100% para que todo funcione perfectamente. Entonces, si intervenimos y cortamos este programa, si empacotonizamos cuando no hay que hacerlo, o anulamos la actividad de los microbios, pues estamos siendo muy ignorantes e irrespetuosos con la naturaleza y nuestro propio organismo. Entonces, caso aparte es esos programas biológicos que hacen que el organismo se acerque al umbral de la muerte o del dolor, sea insoportable, y entonces, dependiendo de los recursos que tengamos, podemos modular el programa si no nos queda más remedio, pero no de forma sistemática estar ingiriendo CDS, porque escuchamos mucho hablar sobre las bondades del CDS, porque elimina los síntomas, pero es súper determinante e importante entender que la desaparición de los síntomas no es sinónimo de haberse curado. Esa es la diferencia y esto es lo que hay que entender bien. Lógicamente también nos encontramos con personas que nos hablan de dieta alcalina. No tiene sentido hablar de dieta alcalina. Entonces es algo que se mezcla y contamina el poder entender de una forma clara estos procesos. También a veces se hablan de ayunos que son antinaturales. Claro que sí, en un momento dado del programa
se pierde el apetito porque es necesario, y forma parte del programa. Y ahí, pues bueno, no vamos a obligarnos. Lo antinatural sería obligarnos, ¿no?, a comer. Y lo observamos en los animales. Pero los animales no hablan entre sí y se recomiendan, pues mira, ¿por qué tal si durante 3 días no comes? ¿Qué tal si lunes, miércoles y viernes no comes o comes menos? Esto no es natural. Y entonces hay ciertos procesos, por ejemplo, de regeneración, en los que es necesario tener a mano proteínas, por ejemplo, el material para reconstruir. No podemos desestabilizar estos procesos. Entonces, en general, si nos fijamos, eh, cualquier otro tipo de terapia que interfiere en el natural desarrollo del programa biológico en todas sus fases no es recomendable, porque es antinatural y está chocando contra el propio proceso que está llevando a cabo las leyes biológicas. Por ejemplo, la quimioterapia es un ataque brutal, frontal, bestial contra el organismo, ¿no? Entonces, no tiene sentido hablar de ello, mencionarla, promoverla. No es compatible con la naturaleza. Vamos a ver unos ejemplos de choques biológicos para entender que no se trata de choques emocionales, ¿no? Porque cuando hemos divulgado, leemos, etcétera, vemos que es algo muy, muy extendido. En parte, algo que ha contribuido a esto fue el tema de la biodecodificación, que sabemos que la biodecodificación se ha ido como actualizando para tratar de saldar este error y tratar de sobrevivir, pero es que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que sí tiene sentido es entender definitivamente lo que es la diferencia entre choque biológico y choque emocional. Para ello, algo que nos puede ayudar en esencia es entender que choque biológico es aquella vivencia que desequilibra la supervivencia estable. La supervivencia estable. Aquello que lo desequilibra en términos de supervivencia es choque biológico. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginamos un gusano que se separa del grupo de gusanos que están alimentándose de un trozo de carne en descomposición. Y si un depredador pues, no ve ese conjunto de gusanos, el depredador pues, puede comerse al gusano solitario. Por lo tanto, el gusano necesita percibir, detectar, sentir que se encuentra junto al resto de los gusanos. Por eso puede haber estas cuestiones de separación y contacto. Pero es una percepción, es detectar el contacto, es sentirlo, pero no es una cuestión emocional, dado que el gusano, esa parte del cerebro, evolutivamente carece de ella. Y comentar que el 80%, 85%, y puede que me quede corto, de la vida orgánica en el planeta, plantas, plancton, etcétera, 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 insectos, carecen de esa parte del cerebro que emite, vibra la emoción. Es más, se corresponde más con mamíferos. Y tenemos que dejar de colocar al ser humano como centro de la creación y darnos cuenta de que la naturaleza durante millones de años ha sobrevivido y no tiene esa parte cerebral, ¿no?, de la emoción. Y sin embargo las leyes siempre han estado ahí. Entonces, vemos, por ejemplo, vamos a imaginar al gusano que no quiere sentir, detectar, percibir a unos niños que están tocando el gusano, que están jugando con él. Y entonces interpreta que eso es un ataque, una agresión o un contacto no deseado. Aquí tenemos otro ejemplo más de choque biológico. Luego podemos imaginar, aquí se puede ver a un gusano que está atrapado. Entonces podemos entender choques biológicos relacionados con la movilidad. Por ejemplo, no puede moverse para conseguir alimento,
o por el contrario, es obligado a moverse del sitio donde está el alimento. Ahí está lo que proporciona ese equilibrio estable y pues, una corriente de aire, lo que fuere, obliga al gusano a moverse y no quiere moverse porque es algo funcionalmente esto necesita esto estar al lado de esa comida, ¿no? Entonces vive el choque biológico. Aquí, a mano izquierda, tenemos un bote de veneno y entonces imaginemos que no se puede digerir, no se puede asimilar o no se puede deshacerse pues, de algo que no se quiere digerir. Y he escogido esto de una forma totalmente deliberada. ¿Por qué? Porque este ejemplo sirve para recordar que una cosa es el efecto directo de la alteración en el tejido, ¿verdad?, de ese veneno, o en el tejido o el comportamiento en la psique producido por un tóxico o por una radiación, ese efecto directo. Y otra cosa distinta es el choque biológico producido por dicha alteración. Son dos cosas distintas que a veces el umbral lo confundimos, ¿no? Porque si bien esta alteración directa sería excepción, en muchas situaciones esta alteración directa arranca el DHS. Entonces, provoca el DHS. Entonces, situaciones, ¿no? Si os fijáis, he puesto ejemplos de separación, contacto, ataque, agresión, movilidad, y ahora tenemos digestión, y ahora tenemos un ejemplo de no poder reproducirse o una reproducción que no es deseada. Ahí tenemos otro ejemplo de choque biológico. Y aquí hay un amiguillo, que es el señor Gusano, que es un divulgador terrestre, que él suele decir, si no lo puedes explicar desde el punto de vista de un gusano, entonces no es choque biológico, para entender bien esto. No, bueno, pero es que los seres humanos somos mucho más complejos, la psique, es decir, las constelaciones, todo eso, bueno, pero ¿de qué se componen las constelaciones? Son choques biológicos puntuales que están haciendo referencia en primera instancia a todos estos tipos de choques biológicos. Entonces, no se olviden del señor Gusano a la hora de interpretar los choques biológicos, porque van a ir directos a ello. No van a ir al humo, van a ir al fuego. Bueno, vamos a ver esto, un ejemplo práctico, ¿verdad? De lo que, si yo a alguien me pasa este enlace de aquí, como fue el caso, pues entonces, teniendo en cuenta estas claves que hemos dicho, etcétera, pues yo le pego un repaso a esta web. Yo desconozco, no sé quién ha hecho esta web, no sé el grupo de estudio que hay detrás, no sé la escuela a la que pertenece, pero al menos estos 7 vídeos iniciales que aquí colocan, pues yo voy así ojeando pues los textos que ponen, etcétera. Y, por ejemplo, el vídeo 4 habla de choque biológico. Pues genial que hablen de choque biológico. Es una buena señal, ¿vale? En principio, pues está bien. Sería como una buena fuente donde iniciarse, ¿vale? Es un ejemplo. Es algo cortito y, bueno, puede ser recomendable. Luego ya viéndolo más en profundidad, pues podríamos tener criterio, ¿no? Para ver qué es lo que está diciendo. Pero en principio, esto es una buena señal, ¿vale? Luego aquí tenemos un curso que voy a recomendar, pues porque parte de mi aprendizaje proviene de ellos, de Lulú y de François, y entonces montaron un curso que la verdad está genial. Tenemos la parte gratuita, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se puede básicamente uno iniciarse, hay unos vídeos estupendos, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien este curso. Entonces, sería otra recomendación. Sucede, viendo las ponencias de este congreso, que realmente también se puede recomendar este propio congreso en sí. Entonces, se recomienda la inscripción, puede recomendarla, puede recomendar su visualizado, etcétera, y teniendo criterio,
¿verdad? Con esto que estamos diciendo, pues podemos entonces también repasar las, las ponencias y todo esto. Bueno, eh, para terminar, porque me gusta ser directo, breve, hay muchísima información en el Congreso, he comentado lo que quería comentar y entonces quería aprovechar este momento pues, para compartir con vosotros un par de descubrimientos. Y uno es un experimento que os animo a realizar. En el año 2020 eh, me pareció observar y entender que lo que son los frutos, que por ejemplo un par de tomates, tres, unas manzanas, lo que sea, o tejidos separados de un ser vivo, pues que tienen su propio ritmo de descomposición, por lo que los microbios intervienen de acuerdo a esos ritmos independientes. Entonces, no afecta el contacto directo con otras piezas orgánicas, que es algo como que tenemos súper marcado, ¿verdad?, en el cerebro. Rápidamente, cuando vemos un frutero con una fruta que está mal, la quitamos de ahí para que el resto de frutas no se pongan malas. Yo os animo a comprobar esto, es decir, ver si verdaderamente existe el contagio en ese nivel o una aceleración del proceso de descomposición o si resulta que las piezas son independientes con sus propios ritmos y entonces ese concepto del mundo en el cual cuando algo está enfermo, cuando algo tiene actividad microbiana, de microbios, entonces hay que aislarlo y hay que separarse de ello, ¿no? Ese es el concepto. Y ver si ese concepto realmente llega a límites en los que hemos sido educados y quedamos por sentado que es así. Entonces es tan sencillo como coger tres tomates, por ejemplo, el primero hacerle unos cortes, dejar que se pudra y luego coger un par de tomates, tomar un par de tomates que sean nuevos, poner uno piel con piel y el otro alejado y ver si el segundo tomate se acelera su proceso de descomposición o etcétera, o lleva un ritmo idéntico al tomate que está alejado. ¿Vale? Me parece que es interesante ver esto. Y luego, un descubrimiento que hice en el 2013 es darme cuenta de que el iris es un visor de programas biológicos que están en curso. Me parece súper interesante esto. Y lo que me descuadró al ver esto y reflexionar sobre ello es porque la iridología lleva un siglo, pero lo interesante es eh, la iridología colocando el foco de James, entendido de sus conocimientos en todo esto, ¿no? Pero la pregunta que dejo así sobre la mesa es ¿qué sentido biológico tiene informar a quién del estado integral del ser vivo? Es decir, ¿por qué la naturaleza está informando del estado en el que se encuentra un ser vivo a través de los ojos? ¿A quién está informando? Tanto en un ser, me refiero a un humano o un gato. ¿Por qué se produce esa información ahí? ¿No? Me parece interesante y la verdad es que yo me he seguido investigando porque, porque me daba miedo. O sea, no quiero seguir en esa línea, pero si alguien quiere, me parece, sería estupendo poder escuchar respuestas y sería genial que alguien estudiara en profundidad la iridología y, y que supiera de las leyes biológicas y pudiese contarnos casos, ¿no?, de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que aún me sobra tiempo, pero la verdad es que lo que quería comentar está comentado, es todo muy directo y entonces no sé si es posible que ya se pase a comentar, a preguntar. Sí, Sergio, muchas gracias. Eh, he disfrutado mucho tu presentación, me he reído mucho, ha sido
No sé si tu tos es por otra razón, pero dije, estará asustado con lo que está diciendo, por lo que se viene después de esto. Eh, y sí, mira, hay algunas preguntas. Verónica dice, pero si fumas, bebes alcohol, ¿son considerados venenos y por lo tanto sí dañan los órganos? Claro, todo lo que es un tóxico directo que dañe, pues está dañando. Es decir, si yo no puedo deshacerme del tabaco, ¿no? Por ejemplo, no del efecto del humo directamente, sino lo que es el tóxico, en cuanto que no me puedo deshacer de ello, pues puede crear una situación que nos lleve al choque biológico, al por no poder deshacerse de ello, ¿no? Pero otra cosa es el efecto directo de ese humo en los pulmones, el efecto directo del tóxico, etcétera, ¿no? Entonces, hay que diferenciar eso. Por eso tosemos los jugadores, porque queremos deshacernos de ello porque es algo tóxico. Entonces nos deshacemos de ello, ¿no? Pero otra cosa muy, muy, muy distinta es que se produzca una situación en la cual se esté destruyendo el tejido y debido a ello, pues, debido a ello haya presencia de choque biológico y por lo tanto se vaya a producir un cáncer de pulmón debido a que somos fumadores. Eso ya es harina de otro costal, como se suele decir. Gracias, Sergio. Verónica pregunta también, ¿y la teoría de virus creados en laboratorio, como el actual, pueden ser considerados entonces patógenos? No, eso es parte de toda la maquinaria que se está poniendo en marcha para que estemos utilizando nuestro cerebro donde no es. Es decir, fijaos que desde el principio, por ejemplo, de lo que denominamos pandemia o como lo quieran ustedes llamar, desde el principio surgió esta teoría tanto del 5G como del tema ¿no? de los virus en laboratorio y hay muchísimas películas, muchísima programación predictiva sobre todo esto, para que lo tengamos en cuenta y pensemos en todo esto, pero la naturaleza no es así. Es decir, estamos hablando de exosomas, estamos hablando de partículas que están muertas, estamos hablando no muertas, no vivas, que están hablando de, de que su función no es esa, no hay una función patógena en ello. Gracias. Bueno, yo siempre digo, si fuera un virus creado, ¿para qué liberarlo poniéndose en riesgo ellos mismos, cierto? No, no tiene mucho sentido. Eh, Hugo pregunta, Sergio, ¿cuál es la estrategia sugerida para la divulgación en el caso de los que trabajamos dentro del esquema convencional médico y que tenga la oportunidad de ser aceptado? Y el mismo Hugo continúa la pregunta con, comenzar por la gente primero, ¿qué experiencia tomar para intentar introducir las 5 leyes en el sistema de salud? El problema es el sistema. Es decir, no hay sistema. Lo que hay es un trato directo con la gente, lo que hay son comunidades, lo que hay es la humanidad y lo que hay es ley natural en todo esto. Entonces, generar un sistema educativo en colegios, un sistema universitario, un sistema, etcétera, 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 etcétera. O sea, lo que tiene que haber es un conocimiento directo, lo que tiene que haber es una divulgación directa, sí se pueden generar grupos de estudio, sí puede haber fuentes de estudio donde haya, pues bueno, eso sería como lo más parecido a una universidad o algo así, pero lo que no, el problema es el sistema, porque el sistema, esto, al querer que sea algo mundial, enseguida puede ser tomado bajo control, enseguida puede ser distorsionado, porque enseguida se va a producir esa, digamos, eh, efecto oveja en el que uno deja de ser científico y pasa a ser loro. Y entonces, bueno, si tal persona dice que esto es así, pues yo me lo creo. Y no es una cuestión de creencia, tiene que haber una actitud activa, proactiva de recepción del conocimiento y verificación del conocimiento. Así es. Bueno, aquí Sami dice, lo menos potable, lo menos potable de lo no potable es la bioneuromoción de Enrique Corbera. ¿Cuál es la razón por la cual no la menciona?
Bueno, no la he mencionado a lo mejor directamente, pero estaba implícitamente mencionada, ¿no? Cuando hablaba de biodecodificación, etcétera. Y algunos de nosotros hemos llegado a pensar que, bueno, siento mucho decir esto, pero, en fin, hemos llegado a pensar cierta disidencia controlada a través de esto, debido a la super promoción que tiene, que el sistema no lo, realmente No no, lo censura. no lo censura. Y entonces lo que está haciendo es llevándonos en una dirección en la que no es. Y si os fijáis, cuando los pseudoescépticos hablan, ¿no? Y se meten con nosotros o con este paradigma, etcétera, verdaderamente a quien están nombrando es la bioemoción y la biodescodificación, y hablan de emociones y dicen: la nueva medicina germánica lo que afirma es que las emociones son el origen de las enfermedades. Entonces, de esta manera es como cuando se habla, los negacionistas lo que dicen es que hay un virus de laboratorio. Pues es algo análogo, es similar. Es decir, no, los que decimos, lo que estamos diciendo es que no existen virus patógenos. Entonces, directamente no existe nada de eso. Pues con esto mismo, lo mismo. Estamos diciendo que el origen son choques biológicos, no emocionales. Por lo tanto, no nos identifiquéis con esto otro. Y cuando se produce esa identificación y se promueve esa identificación, pues la verdad es que uno tiene que tener cuidado para no tener un conflicto de que esto apesta. Bueno, aquí Eric Bernal hace una pregunta similar, yo creo que ya la respondiste, la voy a mencionar. Dice: ¿podrías hablar sobre las razones por las cuales la biodecodificación es una distorsión? Yo creo que ya lo respondiste Eh, claramente. Sí, hay como variaciones dentro de todo este tema, pero en cuanto te están hablando, por ejemplo, de vidas pasadas, en cuanto se te está hablando de algo que viene como transgeneracional, cuando se te está hablando, yo lo que, mi teoría al respecto es que Sabat, etcétera, todos los que han estado desarrollando este asunto, aparte de que pueda estar promocionado, y que sea algo deliberado para llevar a la gente a una vía muerta. Aparte de esto, pienso que es gente, ¿no? Que tiene sus recorridos, y porque nos puede pasar a muchos que venimos con nuestro recorrido y entonces no profundizamos en el, en, en el conocimiento. Hemos leído algo, ¿no? De Hammer, hemos visto algún vídeo, nos encaja, y entonces hay cosas que no hemos llegado a ellas, hay cosas que no las hemos entendido, hay alteraciones del comportamiento, de la psique, que no las hemos comprendido de acuerdo a las 5 leyes, hay lo que fuere que no hemos llegado a entenderlo, y entonces lo complementamos con cuestiones que venían de antes o que nos inventamos ahora. Entonces es básicamente falta de estudio, falta de comprensión. Bueno, empiezan a llegar las preguntas y nos quedan algunos minutos solamente. Acá preguntan cuál es el origen de las caries desde la medicina germánica. Mm. Bueno, pues mira, aquí hay que pensar en cuál es la función del tejido y para qué utilizas tú la boca, los dientes, para qué sirve esa boca, ¿no? Esos dientes. La función, no es lo mismo la función de la parte central que de las muelas, ¿no? No es lo mismo deshacer algo, ¿verdad? Como las patillas, que agarrar algo y mantenerlo agarrada, la presa. No es lo mismo estar masticando que, pues eso, cada diente tiene su función. Entonces lo que hay que ver es, muchas veces es media hora antes, una hora antes, es pues poco tiempo, se produce, cuando se produce la fase, ¿no? Ya de la segunda fase y comienza el dolor, podemos ir a tiempo breve, anterior, unas horas, y vamos a ver que tuvimos una situación en la que quisimos quisimos vivirla tal y como sería, pues eso, atrapar un bocado y tenerlo agarrado, algo que nos han quitado de en medio,
en fin, ya dependiendo de la función de cada uno de las piezas Pero dentales. bueno, de manera general, los dientes como son principalmente huesos, ahí hay una desvalorización eh, por no poder defenderse o por no poder También, claro, morder, devolver la mordida, ¿cierto? claro, claro, ¿para qué se usa? ¿Para qué se usa? Claro, de forma natural los niños muerden y claro, nos dicen que no mordamos, pero de nosotros mismos lo que haríamos sería morder, claro. Por eso comencé diciendo lo de la función, ¿no? Que tiene esa... María dice, si ahora ya no tenemos al doctor Hammer con nosotros, lamentablemente, ¿qué referentes de la ciencia germánica usted cree que serían confiables para seguir, que permanecen fieles a las enseñanzas del doctor Hammer? Tenemos sus libros, hay que tener cuidado con las traducciones a otros idiomas de esos libros, pero ahí están sus libros. Entonces, la fuente está ahí. Luego tenemos, pues, precisamente de esto va esta charla, de ver estos criterios que hemos estado comentando y ir a fuentes que sean fieles a estos criterios. Y luego, pues, si lo que se quiere es recomendar a alguien en concreto, pues yo animaría a tener un viaje de conocimiento y, por ejemplo, en este congreso mismamente pues aparece mucha gente que se puede tener en cuenta, ¿no? Y aparte de esto, pues así de recomendar a alguien en concreto, no voy a recomendar. Tenemos por ahí a Isadora Laker también, que está en Canadá, etcétera. Pero bueno, yo lo que haría es más investigar y lo que sí hay es que básicamente este congreso también ha puesto sobre la mesa a mucha gente que está capacitada. Fermín pregunta, iridiología es algo relacionado con las 5 leyes biológicas o hay diferencias? Es que en principio no. Bueno, me refiero a que cuando tú investigas sobre ideología, nadie te habla de Hammer. Llevan 100 años hablando sobre ideología. Los principios son de 1600. Y entonces, pues, no te mencionan a Hammer. Pero un día de esos lúcidos, yo até cabos, vi imágenes y entonces investigué un poco y porque yo no le prestaba mucha atención a la ideología, pensaba que era una cuestión más de pseudociencia, etcétera. Pero al investigar más me di cuenta de que habían hecho un mapa externo donde pues van viendo partes del ojo que se corresponden con alteraciones en tejidos concretos. Entonces, es una especie, para que nos entendamos, de TAC en el que estamos viendo esa relación, pero claro, no hace falta ninguna máquina, está ahí, en los ojos. Es visible, tú colocas una lupa y la puedes ver. Te acercas mucho y lo puedes ver. Pero hace falta que sea otro quien lo vea. Exacto. O sea, la pregunta que dejaste planteada es interesante. Una forma de comunicarle al otro en el fondo cómo estoy, en qué situación estoy, Ujú. es al verte los ojos. Eh, Victoria dice, ¿no es necesario desinfectar una lechuga? Esto, no, salvo que haya sido, ¿no? Cultivada de forma con venenos y tal, que uno no se quiera intoxicar con ello, pero lo que es a nivel, así tiene un altísimo contenido en microorganismos que son extraños para el estómago, pues igual puede producir una cagalera, ¿no? A una diarrea, a la hora de comerse algunos gusanos, algunas cosas que el estómago identifique como extraños y cosas así, pero al fin y al cabo es proteína, ¿no? Y entonces, pues en general, o que no te guste el sabor de estos microorganismos, ¿no? Entonces, pues, o que te dé asco cuando descubres alguno de estos bichillos, entonces, pues, por ahí es por lo que puede estar bien a lo mejor el lavarlo, etcétera.
pero no es algo que nos vaya a... Depende del contenido que lleve esa lechuga. Pero bueno, eso ya pues depende de cada cual. Pero lavarla para quitarle, por ejemplo, bacterias y hongos, etcétera, o cosas así que nos puedan después producir, pues es que va a depender del estado de esa lechuga. Y ahí la última pregunta, por el tiempo que nos queda, es de Antonio Vega, que dice, entonces, ¿tampoco las constelaciones familiares sirven como herramienta? Yo no conozco bien las constelaciones familiares como herramienta. Yo ahora puedo elucubrar sobre ello, ¿no? Aquí en vivo. Entonces, pues me puedo confundir. Es decir, el hecho de que alguien pues tenga una serie de choques biológicos o activos o en resolución, que hable con alguien, que se cree un grupo, que hagan papeles como que si son miembros de la familia, que se saque a la luz, que uno sea capaz de comprender mejor ciertas situaciones, en fin, esto pues sería cuestión de hablarlo con alguien que haga constelaciones y que tenga experiencia en constelaciones de acuerdo a las leyes biológicas, etcétera. Lo que sí recuerdo es hace tiempo hablar, ¿no?, de eso de constelaciones para sanar. Entonces, a lo mejor de alguna manera se consiguen buenos resultados sin haber entendido lo que realmente ha sucedido ahí. Bueno, tú mencionaste en tu ponencia este concepto de que cuando tú dices la alimentación es irrelevante o la bioneuroemoción no sirve, eh, los que defienden esas posiciones dicen, ay, pero yo tengo muchos pacientes que se han sanado, yo me sané con eso, o con el dióxido de cloro, la dióxido de cloro para mí es una religión aparte, yo me sané con eso, toda mi familia lo consume y no nos hemos enfermado. Eh, Finalmente es porque el cuerpo se cura a pesar de nosotros. De hecho, si es por eso, hay médicos que dicen que tienen pacientes que se han curado con la quimioterapia, ¿cierto? Sí, De sí. hecho, el papá de mi hija cree que se curó de su leucemia con la quimioterapia hace muchos Sí. años atrás. Yo Entonces, suelo poner el ejemplo que un niño vi en un cuento de Tintín, que Tintín se encontraba en el Templo del Sol, allí en Mesoamérica, y entonces resulta que fue atrapado y los iban a prender fuego en la hoguera, y entonces Tintín por la mañana había leído en el periódico que ese día iba a haber un eclipse de sol. Entonces él tenía conocimiento de que iba a haber un eclipse de sol. Y entonces él estaba atado y dijo, no nos tenéis que quemar porque somos dioses y yo voy a hacer ahora mismo que el sol se nuble. Y entonces el sol se nubla porque se produce el eclipse y todos los que están allí dicen, son dioses porque han conseguido que el sol se oscurezca. Y lo que tenía era información al respecto, ¿no? Pero no realmente Tintín no hizo nada a la hora de la verdad no hizo nada. Entonces, muchas veces, cuando tenemos síntomas ya más fuertes, agresivos, es cuando nos movemos en busca de ayuda, el programa está terminando, el programa está terminando, el programa termina y entonces le asignamos la medalla a el terapeuta, cuando realmente ha sido un proceso que ha sido llevado por la naturaleza. así es. Gracias, Sergio. Espero que les haya quedado más claro a quienes nos vieron tu ponencia sobre qué es y qué no es germánica. ¿Eh? Muy bien, Margarita, muchas Vamos después con nuestra tercera ponencia. gracias. ¿Querías decir algo, Sergio? Sí, muy agradecido por poder participar y enhorabuena por todo lo que estés haciendo. Gracias.